Muy bien, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto volvernos a encontrar una vez más aquí en nuestro espacio del SOS que hemos programado desde Samay para todas y todos ustedes. Es muy grato para mí en esta tarde volvernos a encontrar, mis queridos miembros del equipo del SAMAI. En este caso tenemos a Estefanía Villacrés. Ella es psicóloga clínica, como ya la he conocido en varios de los SOS que hemos presentado. Ella es psicóloga clínica y también tiene un diplomado en oncología. Hola, Estefi, ¿cómo estás en esta tarde? Hola, buenas tardes con todos. Estoy bien y ya esperando para poder hablar de este tema tan interesante. Qué chévere. También estamos aquí con nuestra psicóloga infantil, Liliana Lárraga, que estuvo en uno de nuestros primeros SOS, acampando en casa, un SOS muy bonito y dedicado especialmente a los padres y los hijos. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muchas gracias, Camita, por la bienvenida. Estamos todos muy felices de poder compartir nuevamente con ustedes y gustosos de compartir muchos anécdotas y también conocimientos en esta tarde. Chévere, Vivi, bienvenida. También nos acompaña en esta tarde alguien que ya lo hemos visto en los tres SOS, justamente es David Salcedo. Él tiene su título de psicólogo educativo y también de psicoterapeuta, ¿no? Entonces, por eso es que David nos ha estado acompañando en estos tres SOS. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias. Sí, realmente ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Y también me gusta justamente esta oportunidad de poder brindar conocimientos a nuestra querida población. Chévere, muy bien, Steffi. Y en esta tarde, el SOS justamente aborda un tema bastante álgido, por así decirlo. Cuando nosotros hace casi 2 meses nos reunimos y comenzamos a pensar en cómo entrar en contacto justamente con la comunidad, cómo continuar también con nuestro trabajo hacia nuestros queridos consultantes y buscábamos justamente estos temas de cómo podernos contactar con ellos. Este tema en particular, SOS, Ángeles en la Tierra, entre un minuto y la eternidad, despertó en nosotros muchos sentimientos, mucha emotividad, ¿no? Justamente por el hecho de trabajar con pacientes oncológicos. Cuéntanos, Steffi, un poquito acerca de lo que es la oncología como una subespecialidad de la psicología clínica. Claro, Carmita. Bueno, antes de comenzar también agradecerles a todos por la acogida que ha tenido esta charla. Bueno, la oncología, como mencionó Carmita, es una especialidad que estudia tanto la oncología y la psicología clínica. Atiende aquellos aspectos psicológicos y comportamientos del paciente. Y también se da este acompañamiento psicológico a la familia, ¿sí? Esta especialidad también se fundamenta en prevenir, en evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar y también los cuidados del paciente con cáncer, ¿sí? Recordemos que esta especialidad es muy amplia, ¿sí? Entonces es muy integrativa. Es decir, incluye también al médico especialista, al médico oncólogo, al nutricionista, a trabajo social, a terapia ocupacional. La razón es que se da esto es porque el paciente cuando recibe este diagnóstico va a pasar por muchas emociones y por muchos cúmulos. Entonces es importante que toda esta especialidad, esta integración de las diferentes especialidades, se le pueda brindar una información apropiada al paciente oncológico. Y qué interesante todo esto, ¿no? Porque pronto dentro de las especialidades de la psicología, justamente esta es en donde se invita más al trabajo integrativo, ¿no? El trabajo de diversos profesionales para tratar de mejorar la situación de vida de un paciente en particular y también de su familia. Muy bien, David, dentro de esto, ¿cuáles serían los efectos psicológicos a nivel emocional que tú desde tu experiencia como psicoterapeuta pudieras cuidar a los cuidadores? Sí, claro. Mira, dentro justamente de este tema de los aspectos psicológicos, ¿no? Suelen haber muchos, ¿sí? Pero de pronto en un primer caso, en una primera instancia, tras recibir este primer diagnóstico, la primera noticia de lo que es el cáncer, muchos pacientes mencionan de pronto sentir todo lo que es sentimientos de ansiedad
incertidumbre, depresión, miedo, incluso algunas personas sienten angustia, ¿no? Y es justamente donde que en estas etapas las personas tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo es muy importante saber reconocer que este tema justamente del cáncer suele provocar en las personas entrar en una etapa o en un proceso de duelo, ¿sí? Esto es algo sumamente importante que las personas lo reconozcan. Cada vez que se menciona la palabra duelo, lo que las personas suelen imaginarse o suelen pensar es que esto justamente solo se trata de cuando se pierde a un ser querido, ¿sí? Entonces, claro, ahí es cuando la persona entra en duelo, pero esto no es del todo cierto. También se puede entrar en duelo por diferentes situaciones y recibir esta noticia es realmente un motivo por el cual entrar justamente en este proceso que yo te menciono de un duelo, ¿no? Dentro de estas etapas es muy importante de pronto justo cuando recién se produce la primera noticia, la persona suele entrar en crisis, ¿no? Entonces ahí es justamente donde que existe todas estas emociones, todos estos sentimientos, donde que es esta confusión, donde que las personas no saben realmente qué está sucediendo, ¿no? O sea, cómo es que llegaron a tener este tipo de enfermedad. Bueno, también después de esto tenemos lo que es la negación. Entonces, claro, reciben esta noticia y suelen pensar y decir, pero esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué a mí esto? No, 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 yo me niego a tener esta enfermedad, esto no es cierto. Entonces, justamente ahí viene esta etapa de negación, ¿no? De pronto también puede haber, bueno, después de esta etapa también existe lo que es el enojo, ¿no? Justamente de rehusarse a tener esta enfermedad. También nos encontramos con esta etapa que es la más, de pronto como que un poco más fuerte y más dura, que es la parte de la depresión o de la tristeza que la persona puede experimentar. Justamente en esta etapa es donde que la persona empieza a pensar en cuánto tiempo es que me queda de vida, cómo es que voy a poder afrontar esta situación, ¿sí? Entonces, claro que después de todas estas etapas existe una aceptación, ¿sí? Y por supuesto, al final ya existe lo que es el aprendizaje. Y justamente esto vienen siendo las etapas del duelo, ¿sí? Ahora, es muy importante saber el hecho de que cada persona tiene que canalizar y tiene que saber reconocer muy bien estas etapas para poder pasar de una etapa a otra. Porque puede existir en estos pacientes el hecho de que se quede estancado en una de estas etapas, ¿sí? Y no exista la trascendencia, por así decirlo, hacia lo que es la aceptación, hacia lo que es también el aprendizaje, ¿sí? Entonces, allí es donde que precisamente, si es que se encuentra un paciente dentro de, estancado dentro de estas etapas, de cualquiera de estas etapas, o que por supuesto esté en una etapa que la sienta demasiado fuerte, es que es muy importante una intervención psicoterapéutica, ¿no? Justamente como para poder pasar a través de estas etapas para que pueda existir una aceptación y aprendizaje, por supuesto, de toda esta situación. Claro, también hay que mencionar algo muy importante. Las etapas es las que suele pasar el paciente oncológico, ¿no? Entonces, también hay que mencionar el objetivo de esta intervención oncológica, ¿no? Entonces, ya el paciente pasa por estas etapas que menciona David, ¿no? Esta etapa de duelo, después de negación, después de aceptación y después del trascender, el aceptar, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta intervención es que el paciente pueda mantener y recuperar su calidad de vida, ¿sí? Va a tener este apoyo emocional, sí, también psicológico, ¿sí? Esta intervención va a incluir bastante en controlar esta sintomatología, ¿sí? Muchas veces el paciente va a tener mucho dolor, entonces con diferentes técnicas se le va a ayudar al paciente para que se sienta más aliviado. También el que pueda mantener su autonomía. No significa que, claro, al inicio del tratamiento va a haber cierta debilidad en el paciente, pero ya después poco a poco va a recuperar su vitalidad. Entonces también eso se le va a ir guiando para que el paciente pueda retomar nuevamente esta autonomía. Y también, lo fundamental, yo sé que a veces esta enfermedad puede recaer al paciente, pero no significa que va a dejar de hacer actividades. Esto significa que el paciente va a tener rutinas nuevas,
¿sí? Rutinas que no sean, que no implique tanto esfuerzo, pero eso va a ayudar bastante a que el paciente pueda salir adelante. Y también también recalcando lo que dice David, ¿no? Las etapas que pasa el paciente, pero también hay que ver cómo está esa parte también de cada miembro de la familia, ¿no? Cómo va aceptando esta enfermedad. Entonces, no solo es el trabajo con el paciente oncológico, sino también con la familia para que también la familia sea el apoyo del paciente, ¿no? Y que no soy, también que ellos, yo sé que es difícil, duro en tener el diagnóstico ya de cáncer, pero después con el tiempo, ya cuando el paciente ya va aceptando la enfermedad, ya cambia esta visión. Entonces, sí es necesario también trabajar tanto con la familia, con el paciente oncológico. Qué interesante. Sí, dentro de esto que tú has mencionado, muy importante, complementando lo que David nos ha dicho ya, tú decías que hay ciertas estrategias, ciertas actividades que uno puede realizar justamente para ir ayudando al paciente a atravesar por cada una de esas etapas del duelo y, supongo, obviamente, también a sus familiares o cuidadores más cercanos. ¿Cuáles son entonces estos tipos de tratamientos, intervenciones que el psico-oncólogo en este caso realiza? Claro, bueno, como mencionó David, pasa el paciente por estas etapas, ¿sí? Entonces, también además de este miedo, va a generar este miedo, también el miedo al rechazo, ¿sí? Y también el aislamiento. Entonces, también es necesario trabajar desde esos aspectos, ¿no? Para que el paciente después de un tiempo, cuando pasa estas etapas, ya después asimila, comprende y también hay una regulación emocional, ¿sí? En el espacio psicoterapéutico es importante mencionar que se va a generar este espacio de empatía. Es decir, que nosotros como psicólogos y más las personas que siguen esta rama, se va a poner en los zapatos del paciente, va a haber un interés para escuchar, ¿sí? Que se sienta en un espacio seguro, ¿sí? También recordemos que, claro, en la intervención primero hay que tener ciertos cuidados con el paciente, ¿no? Porque el uso de frases, por ejemplo, me da mucha pena lo que estás pasando o no te sientas mal, son frases no adecuadas que no debemos mencionar a los pacientes oncológicos, sino que es de guía, es de acompañamiento, ¿no? Para que el paciente pueda sentirse más aliviado y que le pueda dar otro sentido a la enfermedad, ¿sí? Después, pasando todo esto, lo que vamos a hacer en el paciente es recuperar esta calidad de vida, mejorarla, ¿sí? Entonces, aquí se va a dar diferentes herramientas, ¿sí? Para que el paciente sepa qué hacer en cada etapa, porque el paciente oncológico, además de recibir su tratamiento, va a recibir una cirugía. Entonces, hay que también saberle al paciente guiar qué va a pasar con esa cirugía antes, durante y después. También cuando reciba el diagnóstico el resultado de la prueba, entonces también saber que el paciente tiene que aceptar el resultado, ya sea positivo y negativo. Si hay un resultado negativo, obviamente hay que trabajar un poco más para que el paciente pueda asimilar esta situación. Entonces, y también hay que recordar que siempre va a haber recaídas, ¿sí? Entonces también hay que trabajar en estas recaídas, porque también como el tratamiento puede funcionar, como el tratamiento no se puede dar como los médicos oncólogos mencionan. Entonces, sí es importante manejar esta parte de dar las herramientas adecuadas y más que nada, lo importante, si vamos a tener esta especialidad, sí hay que tener un poco de conocimiento cada etapa del cáncer y qué tipo de cáncer es, porque cada cáncer es diferente y también cada intervención también es diferente y hay que saberlo cómo manejar. En estos momentos donde nosotros nos encontramos aislados por la pandemia del COVID-19, supongo pues que estas fases se nos hacen un tanto más críticas de irlas atravesando, ¿no? De por sí el paciente al recibir un diagnóstico de cáncer sufre un gran impacto. Y en estos momentos en donde estamos viviendo tiempos de pandemia, ¿qué cuidados o qué recomendaciones le podríamos dar, David, justamente a las personas, sus cuidadores obviamente, que están atravesando por esto? Sí, mira que es muy importante el hecho de que las personas
no tenga demasiada sobreinformación al respecto de lo que está pasando. Como yo ya mencioné, de pronto las personas suelen tener esta parte de sentir incertidumbre, suelen sentir depresión, miedo, angustia incluso, ¿no? Entonces es muy importante que estas personas no tengan demasiada sobreinformación por el simple hecho de que las mismas se encuentran pasando por una etapa donde que están bastante vulnerables, emocionalmente están bastante vulnerables. Entonces es muy adecuado que de pronto justamente toda esta situación por la cual están pasando no exista demasiada acceso quizás a la sobreinformación. Ojo, es muy importante que las personas estén informadas, sí, pero no sobreinformadas, sobre todo estas personas, porque de pronto esto puede generar o puede conllevar a que las personas que padezcan esta enfermedad se desate en una crisis de pronto de ansiedad, que de pronto concatenado con la enfermedad en sí puede llevar a tener algo sumamente conflictivo, un problema mucho más grande, ¿no? Entonces eso es algo que justamente queremos de pronto evitar, ¿no? Y bueno, también es muy importante el hecho de mantenerse calmado, ¿no? Es también bastante interesante el hecho de cómo es que el estado de ánimo influye sobre el hecho de poder sobrellevar esta enfermedad. Existen de pronto como estudios, investigaciones sobre que el estado de ánimo sí influye en una recuperación positiva en cuanto al cáncer, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Y mira que justamente todo esto va relacionado con lo que te estoy diciendo, porque, claro, el hecho de que de pronto exista una sobreinformación podrá generar en la persona que exista, claro, una elevación en cuanto a su ansiedad. Y por supuesto pueden haber cambios en cuanto a su estado de ánimo, lo cual por supuesto no estará ayudando o colaborando a que exista una correcta recuperación en cuanto a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, mira que todos estos aspectos son muy importantes a tomar en cuenta y sobre todo van muy, muy unidos, van concatenados, ¿no? O sea, el uno con lo otro. Entonces, de pronto, justamente desde el inicio es estas recomendaciones que las personas tendrían que tener. Ahora, también es bastante bueno que las personas o que también los cuidadores, quienes están a cargo de estas personas, tengan estas recomendaciones o tengan en cuenta estos puntos justamente que estamos nosotros tratando. Porque muchas de las veces, claro, la recuperación y el estado de ánimo, por supuesto, también influye el hecho de si es que hay contribución o no por parte del cuidador, ¿sí? En este caso, una persona que sea parte de la red de apoyo, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, eso en cuanto a lo que tengo que decir. Sí, también hay algo muy importante que menciona David, que claro, el paciente cuando tiene mucha sobreinformación, lo que va a pasar va a generar ciertos cambios de estado de ánimo. Entonces, también lo que suele pasar es que su sistema inmunológico comienza a cambiar. Entonces, sí es importante de que el paciente pueda mantener una estabilidad emocional. ¿Sí? Es decir, evitar las noticias malas, el no escuchar cuántas muertes hay, cuántos contagios hay, porque eso va a causar en el paciente más desesperación y más angustia, ¿sí? También hay que mencionar algo importante en este tema de la pandemia, ¿no? Que a veces, bueno, casi la mayoría de los pacientes a veces suelen venir a hacerse tratamientos en la ciudad capital. Entonces hay que tener en cuenta que ellos deben saber cómo pueden venir acá y eso también suele generar también mucha preocupación. Entonces, en este caso sí es importante de que el paciente no tenga esta sobreinformación de las demás personas, de los amigos, de los vecinos, no hagas esto, si hagas esto. No, lo más importante es que el paciente oncológico pueda tener un contacto activo con el médico de cabecera, el médico oncólogo, y que pueda dar las sugerencias de cómo puede venir acá el tratamiento, porque eso también pasa, y eso ha pasado mucho, que como yo he trabajado con pacientes oncológicos, me han referido que se les ha hecho difícil venir, que no saben cómo estará la situación. Entonces hay que informarles también a los pacientes con esta intervención psicológica, que se comunique con el médico oncólogo. Nosotros
también podemos guiarle un poco al paciente. Entonces, decir que, bueno, a pesar de el cáncer es una enfermedad muy fuerte, entonces las defensas bajan, ¿sí? Y a pesar de que se alimente bien, de que esté muy cuidadoso, también hay que tener en cuenta que esta pandemia ya es un peligro más y ya todos usamos la mascarilla. Entonces sí es importante que el paciente oncológico cuando salga de su casa use la mascarilla, así se vaya a la tienda y más aún al hospital, porque las defensas bajan y es muy que pueda contener este contagio u otro tipo de enfermedad. Entonces sí es importante de que tenga este contacto también con el médico oncólogo. Claro, o sea, imagínate, si nosotros que no padecemos la enfermedad es obligatorio llevar esta mascarilla, pues mucho más ellos cualquier tecnológico está deprimido y por lo tanto son más susceptibles de pescar cualquier enfermedad. Muy bien, han mencionado ustedes dos aspectos importantes. La primera está sobre información y es importante saber que estamos en una sociedad y en este momento justamente la digitalización de la información nos ha permitido mantenernos cerca y mantenernos en contacto, ¿no? Pero por otro lado, también han mencionado ustedes la importancia de la red de apoyo, ¿cierto? Esta red de apoyo de familiares, de amigos, que te ayuden y te permitan contener esta situación, esta noticia tan grave que para muchos, el que te digan un diagnóstico de cáncer es igual a muerte, a corto, a largo plazo, pero muerte, ¿no? Y sin embargo es tan importante, como ya lo dijiste aquí, aprender a conocer qué tipo de cáncer es, qué tratamiento ofrece, qué probabilidades tienes de sobrevivir. Yo digo, si es que esto es difícil a las personas adultas, ¿no es cierto? Impactante en sí a la familia y a la persona adulta, y justamente por eso hemos invitado en este tercer SOS a Vivi. ¿Qué ocurre con los niños, Vivi? ¿Qué pasa con los niños cuando reciben este tratamiento oncológico? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Cómo abordar desde el ámbito de los padres? ¿Cómo apoyar? Y como digo, la sociedad de la información ahora nos provee así, claro, te da un diagnóstico, 2 segundos después ya lo miramos, lo buceamos, ya sabemos medicamentos, tratamiento y pronóstico y un montón de cosas. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo trabajar con ellos? Claro, Cremita, es muy importante las recomendaciones que se pueda brindar al respecto, sobre todo a los padres, a los papitos y a las mamitas que deben tener esta preocupación. Debemos entender en primera instancia que todos los niños, independientemente de la situación en la que esté pasando en ese instante, en ese contexto, son niños. Entonces, debemos siempre, antes de mirar la situación oncológica como tal, o los cuidados de salud especiales que deben tener los papitos, debemos concentrarnos en el niño como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando los niños, en una instancia, en un primer momento, ¿cómo los papitos y las mamitas pueden decirlos a los niños o comunicar el diagnóstico que acaba de recibir? Dependiendo de la edad cronológica, podemos dar recomendaciones, pero ojo, es muy importante resaltar que no siempre los niños se puede aplicar las recomendaciones que nosotros demos, se puede aplicar a todos los niños, porque la edad cronológica no es lo mismo que su edad mental, porque depende de cada uno las experiencias que vayan teniendo a lo largo de su vida. La sobreprotección, en muchos casos que hay por parte de los papitos, inhibe al niño, quita esa autonomía, quita esa independencia. Entonces, una de las estrategias que se me ocurre que pueden utilizar los papitos para comunicar a los niños sobre su diagnóstico es utilizar cuentos. Con los más chiquititos se puede utilizar cuentos con pictogramas. En los más grandes se puede adaptar el cuento. Si ellos ya pueden leer por sí solos, pues podemos ir compartiendo con el niño esta lectura y de esta manera comunicar este diagnóstico. También y suelen utilizar mucho este juego de roles, en que los niños que están en esta situación oncológica se convierten en superhéroes y de igual manera los doctores. Entonces, hay este juego de roles que yo soy superhéroe y tengo mis superpoderes, y entonces de esta manera animamos al niño.
precisamente como ya mencionaron, la parte o el área emocional es muy importante para ellos, porque mientras estén felices, mientras estén con unas emociones positivas para ellos, va a beneficiar a su sistema inmunológico. Y hay que resaltar, como les decía, es muy importante tener en cuenta los gustos del niño, porque no es lo mismo que mediante un video, mediante una canción, o incluso mediante un mensaje de algún famoso que a él le llame la atención, comunicar este diagnóstico. Cada niño es un mundo, incluso cada adulto en sí, cada ser humano somos muy distintos, entonces debemos siempre acomodarnos a la necesidad o más bien a los gustos, a las preferencias de nuestros niños. Es importante siempre hablar con la verdad. Por más niño que sea, los niños necesitan saber su situación oncológica en este caso. Ya. Otra recomendación que se podría dar a los papitos es que en el momento que ellos reciben este diagnóstico no deben sentir culpa, porque hay estudios científicos que demuestran que aún no hay una causa específica por el cual el niño pueda enfermar de cáncer, ¿sí? Entonces, los papitos o la mamita no va a decir, no, es que es mi culpa, o va a tener una actitud negativa, porque no es así. También, recordemos que los papitos son los superhéroes, son el ejemplo a seguir de sus hijitos. Entonces, ellos si les ven a los papás, a las mamás con una actitud favorable, con una actitud positiva, ellos van a imitar esta actitud. Al caso contrario, que los papitos comienzan a deprimirse o a frustrarse y muestran estas actitudes un tanto negativas, los niños se van a preocupar y ellos captan y son súper pilas y se van a dar cuenta. Entonces, obviamente va a bajar su sistema inmunológico porque se va a preocupar el niño por su padre, ya no solo por esta situación oncológica, sino también por su papito, su mamita, porque ¿por qué está sufriendo? Él no va a querer que sufra. Entonces los papitos debemos tener una actitud positiva, siempre deben tratar de buscar el mejor tratamiento y sobre todo estar muy atentos a las indicaciones del personal médico, porque los profesionales van a trabajar en equipo, ¿sí? Entonces nosotros debemos tratar de que los niños reciban una atención de manera rápida, oportuna y continua, para que sea eficaz. Ok. También... Algo nos quiere decir acerca de la importancia de adaptar, quiere decir, a las condiciones que produce la enfermedad. Entre estas, de tener que trasladar de un lugar de residencia hasta otro lugar para poder recibir un tratamiento, ¿no? Y en algunas ocasiones se utiliza asistir a clases de actividad, a fundaciones que brindan, obviamente. ¿Cómo abordar este tema del traslado de domicilio a los niños? Que es muy frecuente, ¿no? Que uno de los padres, uno de los cuidadores, salga con el niño a buscar en otro lugar y el otro de los padres se quede siempre trabajando para poder solventar los gastos económicos del tratamiento. ¿Cómo podemos nosotros, como padres, ir abordando esta parte del cambio de residencia con los niños? Ok. Ellos van a sufrir, van a experimentar, van a tener que pasar muchas situaciones. En sí, su vida va a cambiar alrededor y se van a tener que adaptar, no solo en el área de domicilio, de residencia, sino también, por ejemplo, pueden tener que momentáneamente dejar de ir a la escuela. Va a tener muchos cambios alrededor de esta situación oncológica. Entonces nosotros debemos trabajar. También de habitación, de contexto y también emocionales, ¿cierto? Claro, por eso estaba mencionando que el trabajo de los padres, de papá, mamá, incluso de los hermanitos y de todos los familiares, todas las personas cercanas al niño o a la niña, debe ser un trabajo en equipo. Se debe comunicar, como decía siempre, la verdad, hablar con la verdad. Obviamente no se debe entrar en detalles con los niños, pero sí hay que decirles la verdad.
dependiendo de la edad, se debe utilizar una estrategia adecuada. Como les decía, si son chiquititos, obviamente no vamos a decirle utilizar palabras muy complicadas, sino sencillas, ¿sí? Obviamente también debemos tener en cuenta que no es necesario preocupar al niño. Simplemente una cosa es que le digamos cuál es su situación y otra muy distinta que entremos en detalles y comentemos tal vez cosas que no es necesario que ellos tengan ese conocimiento. Qué bien, y ahí el trabajo, el acompañamiento del psicólogo, ¿verdad? Del psicólogo clínico, del psicólogo infantil, del psicoterapeuta, justamente para ser ellos quien oriente, quien guíe, quien acompañe, y también pues un trabajo con los pacientes y los estudiantes de la profesional. Dentro de esto, nosotros podemos establecer varias técnicas de trabajo psicoterapéutico. Y una de estas es justamente la estructura terapéutica, de las cuales hoy vamos a poder tener incluso un ejemplo social con nuestros psicólogos. Sí, Carmita, sí, hay que también mencionar algo importante que va de la mano de lo que menciona Vivi también, son acerca de los cuidados, ¿sí? De los cuidadores primarios. Yo creo que también es un tema muy principal y yo creo que Vivi hizo una buena introducción para hablar acerca de este tema, ¿sí? El tema del cuidador primario también es muy importante, porque cuando el paciente oncológico, dependiendo la etapa en que se encuentre, a veces suele necesitar un apoyo más, un apoyo extra. Entonces, se trata de buscar esa persona que lo haga. A veces suele ser el familiar cercano, pero a veces, lamentablemente, por el tiempo laboral de cada miembro de la familia, ya es muy difícil. Entonces, toca ver a alguien externo de la familia, ya sea un tío, un primo, una prima, o hasta muchas veces también suele ser hasta una enfermera o una auxiliar, ¿sí? Entonces, es un tema que también hay que mencionar, ¿no? Y también lo que suele suceder ya cuando el paciente oncológico ya tiene contacto con el cuidador, es que muchas veces hasta conocerse va a generar ciertos conflictos o problemas, ¿sí? Es por el tema de que no le conoce tanto al paciente, entonces está en un proceso de conocer, de saber qué es lo que le gusta al paciente oncológico, saber cómo tratarle. Entonces es un desafío importante que se enfrenta el cuidador, ¿no? Entonces también es importante que a veces se genera muchas veces de que el cuidador, por ciertas diferencias de opinión, no se sienta capaz de cuidar al paciente oncológico. Entonces sí es importante desde el inicio de que se va a dar este cuidado, hablar con los miembros de la familia, ¿no? Y mencionar los ciertos limitantes que podría surgir. Entonces sí es necesario de que se pueda generar un ambiente adecuado para el paciente oncológico. Recordemos también que el cuidador tiene funciones importantes, ¿sí? Entonces, entre una de ellas es preparar la alimentación, la limpieza del paciente, el saber qué quiere el paciente en el momento indicado. Muchas veces le va a tocar hacer diligencias. También suelen acompañar el tratamiento oncológico en los hospitales, entonces el cuidador va a ser el canal de comunicación a la familia cuando llegue a casa, en que va a decir, esto me dijeron los médicos, este es el posible diagnóstico. Entonces, sí es importante que el cuidador sepa manejar bien esta parte y que sepa saber cómo decirlo a la familia para que no genere tantos conflictos en esta relación, ¿no? También hay algo muy importante, ¿no? También los cuidadores primarios también van a necesitar en un punto también esta intervención psicológica, ¿sí? Porque también en cuidar a un paciente oncológico es mucho esfuerzo y también en algún momento va a generar diferentes estados de ánimo, va a generar frustración, cansancio por la situación que está viviendo. Entonces, esta intervención psicológica va a ayudar bastante al paciente en que pueda expresar sus sentimientos, en que pueda dialogar lo que está ocurriendo y hacer estos limitantes que mencioné de comunicación a veces con el paciente. Y es importante hacerlo con tiempo, ¿no? Para que no genere
ciertos conflictos, ¿no? Y también cabe mencionar que nosotros como SAMAI, como Psicología Integral, brindamos este tipo de apoyo. Entonces, si ustedes tienen a alguien conocido o está escuchando un cuidador y necesita este apoyo psicológico, nosotros brindamos esta atención, porque a veces sí es necesario saber qué hacer, cómo guiarle al paciente, ¿sí? Recordemos que también el cuidador primario necesita su espacio, necesita un espacio de ocio, es decir, el que pueda descansar, el que pueda también hacer ejercicio, alimentarse bien, el que pueda tener una rutina, visitar a su familia. Entonces, también la intervención psicológica va a ser de guía al paciente, ¿no? Y también que llegar a acuerdos, ¿sí? También tanto con la familia y con el paciente. Tampoco no hay que dejarle a un lado al paciente, porque el paciente es el que está recibiendo el cuidado. Y también trabajar con el paciente oncológico para saber qué está pasando, si llegase a existir estos desacuerdos o que no se estén comunicando bien. Entonces es importante que entre ambos lleguen a un acuerdo y mejore esta comunicación. Mira que es algo de pronto de lo que hablamos, ¿no? O sea, consideramos al paciente de cáncer, paciente oncológico, y empezamos a mirarlo a él o a ella en el centro, como el eje. Y en muchas ocasiones nos olvidamos de las personas que lo están cuidando, ¿no? De sus familiares que lo están cuidando. Y qué interesante este aspecto en particular, ¿no? Porque justamente es, como toda enfermedad, genera un cambio drástico en absolutamente todas las personas que forman parte del sistema familiar, ¿no? David, me gustaría escuchar un poquito aquí dentro de lo que es este trabajo. Ustedes tuvieron la experiencia de realizar con artículos psicológicos y me gustaría también escuchar esta parte de Disculpa, Carmen, no te escuché muy bien. ¿Podrías repetirlo, por favor? Decía que ustedes realizaron un artículo científico justamente en torno a lo que son los pacientes oncológicos y el trabajo con ellos, y me gustaría también escuchar esta parte de la experiencia, ¿no? Tanto del trabajo con ellos como del trabajo con sus cuidadores, porque eso es muy importante. Hay muchas personas que, si bien es cierto, nos giramos totalmente al universo del paciente, también es muy importante mirar al cuidador, que va a ser la persona yo lo denomino sobreviviente a una enfermedad tan dura como lo es el cáncer. Entonces, también quisiera escuchar un poquito de esta experiencia. Antes de pasar justamente a la práctica de la técnica que han preparado ustedes para el día de hoy. Claro, claro. Sí, mira, Carmen, justo antes de pasar a hablar sobre este tema que tú mencionas, me gustaría dar un pequeño aporte sobre lo que ha mencionado Vivi. Bueno, ella ya lo ha dicho, los niños son sumamente perceptivos, ¿sí? Entonces, ellos notan y saben cuando mamá y papá están tristes, están enojados, cuando están angustiados. Es por eso que es muy importante demostrar de pronto una actitud un tanto tranquila ante esta situación que es, bueno, bastante grave. Yo sé que es algo bastante difícil de pedir, ¿no? Claro, es muy fácil decirlo, pero es algo que se tiene que tomar en cuenta en cierta medida, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a lo que tú mencionas, Carmen, mira, sí, nosotros tuvimos el placer de poder trabajar con pacientes justamente dentro de un albergue, ¿sí? La experiencia fue realmente muy buena, enriquecedora en su totalidad, ¿sí? Ellas nos mencionaban muchas cosas que realmente creo que la mayoría de personas desconocemos o desconocíamos, pues, hasta hace un tiempo atrás. Mira que ellas nos mencionaban justamente que es muy importante o que debería existir de cierta forma algún tipo de programa o algo que de pronto tiene que cuidar justamente esta parte de las emociones de los pacientes, ¿sí? Porque justamente en el sistema de salud de nuestro país, esto como que no existe o se lo hace realmente bastante poco. Entonces, ¿qué es lo que estas pacientes nos mencionaban? Justo nos decían que el médico, quienes les anunciaba por primera vez que tenían este diagnóstico, era bastante rudo o no tenía ese tacto para poder mencionar esta noticia que es
chuta, o sea, es algo sumamente fuerte, ¿sí? Entonces no tenían esa especie como de suavidad o de tino para poder mencionar este tipo de noticia o manejar este tipo de información. Mira que no solamente se trata por supuesto, evaluar, diagnosticar e informar al paciente y decirle, bueno, usted tiene cáncer. Entonces, claro, y recibir una noticia de tal magnitud que prácticamente está poniendo en juego tu vida, ¿no? Y claro, lo primero que se te viene a la mente es, y chuta, o sea, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces todo esto nos mencionaban, ¿no? Y yo creo que justamente sería muy importante que exista dentro de nuestro sistema de salud una especie de protocolo donde que se deba tomar en cuenta toda esta realidad emocional que muchas de las veces se la ve un tanto descuidada, ¿sí? Y bueno, no lo menciono yo así por así, sino por supuesto, con testigos y vivencias de estas personas que nos decían, ¿no? Yo creo que es muy importante el hecho de protocolizar esta parte justamente el hecho De expresión de exactamente. emociones. Sí. Exactamente, justamente esta parte de las emociones. Mira que sería muy importante también tomar en cuenta el hecho de que si esta persona tiene o no una red de apoyo, ¿sí? Mira que nos habíamos encontrado dentro de esta experiencia con alguna paciente que nos mencionaba que, claro, esta persona carecía en un inicio de su red de apoyo, ¿sí? En su totalidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y mira que no solamente puede existir este único caso. En todo el país pueden haber muchísimos más casos que estén dentro de este margen que yo te estoy hablando. Yo creo que sería muy importante que el sistema de salud realice un protocolo en conjunto con psicólogos o un trabajo psicológico que cuide las emociones de las personas y que por supuesto verifique si es que existe o no una red de apoyo. En el caso de que no exista alguna red de apoyo, por supuesto que existe lo que son estos albergues donde que las personas pueden asistir. Y muchas de las veces las personas dentro de estos albergues se convierten en su red de apoyo. Así ¿Sí? es. Entonces, justamente es allí donde que estas personas encuentran esta parte que está careciendo. Pero claro, esta información no está de pronto como tan accesible a la población. Entonces, muchas de las personas suelen afrontar esta parte solos. Y recuerda lo que yo mencionaba al principio, el estado de ánimo es algo fundamental y existe investigación al respecto de que un estado de ánimo positivo influye para la recuperación de esta enfermedad. Entonces, claro, y justamente esta persona nos mencionaba, ¿no? Nos decía, yo encontré a mi familia aquí, o sea, en el albergue, yo encontré a mi familia aquí. De repente, preocupado. Yo ya llevo como 1 año, 2 años en este albergue donde que estas personas me han acogido, ¿sí? Entonces yo creo que de pronto se debería trabajar así, de esa forma, ¿no? En conjunto, verificando justamente esta parte de la persona, porque como yo te digo, no todas las personas tendrán la facilidad de poder afrontar correctamente esta enfermedad. Y no me refiero específicamente al área económica, sino que me refiero al área emocional, ¿sí? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta y yo creo que es algo sumamente importante. Y creo que justamente de eso es lo que se trata el trabajo de la psiconcología. Claro, también hay que mencionar algo que también refiere David. Los pacientes que suelen llegar de provincia a la capital también es un choque emocional muy, muy fuerte. Entonces, el saber que tienen que llegar a un lugar desconocido, el estar solos al inicio, el comenzar el tratamiento en un hospital que no saben cómo le van a tratar, cómo va a ser, cómo si le van a explicar, si le van a dar la información necesaria. Entonces, David menciona y tiene toda la razón de que sí, bueno, ojalá después de unos años o de que no sea tan tarde, puedan existir estos protocolos, ¿no? Para que se pueda trabajar. Recordemos que ya mencioné de que la psico-oncología es una rama integrativa, en que también la parte psicológica también se le pueda brindar este apoyo al
al personal de salud, el que sepa cómo manejar este tipo de información, porque a veces los médicos ya tienen muchos años trabajando y el dar una noticia como esta de tener cáncer, a veces lo hacen de una manera un poco cruda. Entonces, yo creo que nuestra intervención va a ser muy importante y va a saber cómo sensibilizarse y decirlo de una manera más suave y también usando un lenguaje coloquial, porque también el usar términos muy técnicos también va a generar mucha confusión y eso ha pasado, lamentablemente ha pasado en algunos médicos que no saben manejar una terminología adecuada, es decir, en vez de decir linfedema, que significa cuando hay una operación, por ejemplo, una operación en el seno, se suele inflamar el brazo, entonces hay que saber manejar este tipo de información. No le vamos a decir ese primer término, sino que se le va a mencionar que después de la operación se le va a inflamar el brazo. Entonces, sí es importante manejar este tipo de protocolos también. Y también hay algo importante, en los pacientes, además de este choque emocional, siempre va a haber esta sensación de que me voy a morir. Y eso suele pasar, pero al momento en que llegan, por ejemplo, al albergue que estábamos mencionando y al que tengan contacto con diferentes pacientes, ayudan y pueden identificar que todos están pasando la misma situación, pero cuando hay una palabra de aliento de un paciente también oncológico hacia otro paciente oncológico, se va a sentir mucho más aliviado, se va a sentir como en casa, se va a sentir como que estuviera con una hermana o con un hermano. Entonces, ahí comienza también esta dinámica de que yo le ayudo a mi paciente oncológico a llevarle al hospital porque no se siente tan bien, se vaya a desmayar, porque se suele pedir también tanto en hospitales como albergues que esté un familiar, pero a veces lamentablemente por la condición económica es muy difícil, entonces entre pacientes ayudan, entonces ese apoyo también ayuda al paciente a asimilar, como yo mencioné primero, ya comienza a asimilar, comprende y comienza a regular sus emociones, porque también en algún momento ya le da otra visión a la enfermedad, ya le da también en salir adelante, porque ya el paciente ya pasa por estas etapas que mencionó David, ya después el paciente ya comienza a luchar por vivir. Entonces también hay esta parte también que me estaba olvidando de mencionar, la parte espiritual. Eso también ayuda bastantísimo al paciente en confiar, en tener una fe para tener esta pronta recuperación y la esperanza que eso trabajamos en nuestro artículo científico, en que puedan identificar estas emociones, tanto positivas como negativas, ¿no? Y que todas puedan quedarse con esa parte emocional, ¿sí? También con la intervención que nosotros realizamos es que puedan tomar conciencia de la enfermedad y lo puedan ver desde otra perspectiva. Sí, justamente parte de esta liberación emocional es la técnica que ustedes nos han traído el día de hoy. No sé cuál de los dos nos va a hablar un poquito más de la técnica. Claro. Esta técnica es una técnica que se usa en psicología, es una técnica psicocorporal. Esta técnica es la técnica de escritura psicoterapéutica, ¿sí? Es una técnica que ayuda muchísimo, en este caso, a los pacientes con cáncer y también con otros tipos de enfermedades, pero específicamente es para pacientes con cáncer. Lo que hace en el paciente es que se pueda conectar con estas emociones y más que todo con estos sentidos, ¿sí? Se va a conectar con esta parte más interna, se va a trabajar tanto en la memoria, en los pensamientos, también en la parte afectiva, para que pueda identificar, porque a veces el paciente tiene muchos cúmulos, muchas confusiones que a veces no sabe cómo ya llegar a un punto final y ya no seguir pensando en lo mismo. Entonces, esta técnica lo que va a hacer es que pueda escribir y expresar lo que está sintiendo en ese momento, ya sea ese malestar o lo que no le permite estar bien, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a un video, ¿sí? Que realizamos con la ayuda de una paciente oncológica que nos ayudó a que podamos mostrar. Obviamente se manejó el tema de confidencialidad. Nos dio el permiso la paciente de que se pueda mostrar solo un extracto de la técnica que realizamos. Así que, por favor, vamos a ver la técnica. Vamos a hacer una técnica de
consiste en, básicamente, en ahondar un poquito sobre sus emociones, ¿no? Es muy importante recalcar y saber que cada persona es un mundo, ¿no? Y eso de pronto usted sabrá, ¿no? Que cada persona tiene una forma de pensar, es una forma, es un mundo realmente, cada ser, ¿sí? Y muchas veces en este mundo, en este universo que se encuentran estas personas, se pueden encontrar ciertas experiencias, ciertos momentos e incluso ciertos conflictos, ¿sí? Que de pronto pueden ser, que de pronto no pueden estar solucionados, ¿sí? Y justamente con esto de la escritura terapéutica, lo que se pretende lograr es que se pueda encontrar con usted mismo, ¿sí? Saber qué tipo de conflictos, qué tipo de emociones están por ahí optando que de pronto no logran salir del todo, de pronto están un poco, así salen a ratos y de pronto causan un poco de confusión, ¿sí? Eso es lo que se va a lograr, esos son los beneficios que vamos a poder hacer, ¿sí? Con esta escritura terapéutica es lo que se la va a lograr en un periodo de 4 días, ¿sí? En este caso, este día sería el primero. Entonces, con este día vamos a comenzar con una simple frasecita. Vamos a comenzar con la frase de no siento, ¿sí? Entonces vamos a poner, para poder iniciar, vamos a poner no siento, ¿sí? Y después vamos a no siento, ¿sí? Exactamente. Y luego vamos a continuar ya con lo que se nos venga a la mente en ese momento. Este ejercicio lo vamos a realizar por 10 minutos. Entonces, yo le diré cuando iniciamos y cuando terminamos, ¿sí? Entonces, mi consigna es escribir lo que usted desee, ¿sí? Y cuando usted no se le venga nada a la mente, solamente pone sí, sí, siento que está bien, nuevamente se le venga una idea, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esta parte. Me gustaría que le comience cuando yo le mencione, yo le dé la consigna, la orden, ¿no? Entonces, si ya tiene yo y el lápiz, ¿me llega usted? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la frase de no siento, ¿no? Entonces vamos a comenzar en este momento. Claro, aquí la paciente comienza a escribir la parte del no siento. Entonces va a escribir en 10 minutos. Aquí se le pide que escriba, no importa la ortografía, no importa si que haga un escrito perfecto, sino que permita desahogar en ese momento lo que está la paciente sintiendo. Sí, entonces se le dijo que escriba sin censura, que se den tiempo para escribir. Muchas veces en esta técnica suele pasar de que ya no se vienen más ideas a la mente. Entonces se le suele pedir que escriba siento, no siento, no siento, hasta volver nuevamente con la idea que quiere escribir, ¿sí? Entonces, de ahí se pasa a la siguiente parte, que veamos si en el video no sé qué pasó. Ya terminó. Terminó. Mira, justamente esto de la escritura terapéutica ayuda mucho a esta parte, como ya mencionó Steffi, a la parte de la liberación emocional, ¿sí? Recordemos que, como ya mencioné anteriormente, es muy importante que las emociones sean canalizadas de forma adecuada, ¿sí? De pronto, el hecho de que no exista esta correcta canalización de las emociones puede conllevar a que exista un conflicto mayor, ¿sí? Entonces, lo que nos ayuda es, esta técnica básicamente es a expresar estas emociones sobre un papel,
que es algo sumamente importante. Y mira que justamente el escribir nos ayuda o nos lleva por un camino del autoconocimiento también. Y muchas de las veces también nos liberamos de ciertas cosas y nos vamos dando cuenta muchas de las veces de cosas y de partes que ni siquiera nos imaginábamos. Entonces lo plasmamos sobre el papel y de pronto nos damos cuenta al releerlo que hemos puesto cosas que de pronto ni siquiera nos acordábamos. Y la respuesta es muy sencilla a esto, porque de esta forma se tiende a tener cierto acceso a lo que es la parte del inconsciente de la persona. ¿Sí? Entonces también se plasman ciertas emociones, ¿no? Ciertas situaciones que han estado por ahí guardadas. Y claro, esto nos ayuda de sobremanera con estos pacientes, ¿no? Con estos pacientes oncológicos. Y justamente el liberarse de estos conflictos anteriores que ellos hayan tenido a esta enfermedad les ayudará a tener una mayor esperanza en cuanto a la recuperación de esta enfermedad, ¿no? Eso en cuanto a la técnica. Y lo más importante es que esta técnica lo haga en 4 días, ¿sí? Entonces, como nos reunimos con la paciente hace unos días atrás, ayer pude realizar el seguimiento con la paciente. Entonces, la paciente me refirió que se sentía muy entusiasmada por hacer esta escritura, que obviamente hicimos el primer día, conociendo y siento. Después no veo al siguiente día, el otro día tengo que, no tengo que, y escucho, no escucho y escucho. Entonces me refirió que era una manera para desahogarse, ¿sí? Entonces, como menciona David, a veces hay mucho cúmulo de emociones y siempre está esta parte inconsciente que en algún momento, al momento ya de releer, ya pueda tomar conciencia y ya en algún momento, recordemos que esta técnica es muy personal, ¿no? Entonces, de ahí se habló de forma muy general de lo que escribió la paciente, ¿no? Entonces, ya cuando la paciente ya se siente más segura ya no siente ese cúmulo de emociones tanto negativas, todo lo que está viviendo y pasando, se le pide que rompa o queme, como una forma ya para liberar esa partecita que quedó un poco mala y se queda con la parte positiva, que eso es de la técnica que nosotros propusimos y que también ustedes pueden hacerlo, ¿no? Y también como psicólogos también podemos brindar este acompañamiento para que ustedes puedan hacerlo y puedan tener una tranquilidad y también nuestra guía como psicoterapeutas. Muy interesante este tema. Estamos llegando ya casi al final. El día de hoy, pues como hemos visto, hemos podido tener este acercamiento justamente con esta especialidad de la psicología, la psico-oncología, y pues en este momento ustedes ya saben que es importantísimo el acompañamiento del terapeuta, del psicólogo clínico o del psicólogo para abordar cada una de las etapas de esta enfermedad. Qué importante que es también el cuidado justamente del cuidador. Tener un cuidador saludable, física, emocionalmente, es casi tan importante como mantener a nuestro paciente oncológico en un buen estado anímico y de tal manera que le permita también mantener una buena calidad de vida, ¿no? Si bien es cierto, hay diagnósticos de cáncer en donde, pues al final, aunque no nos guste, pues nos conducirá a la muerte. También hay otros pacientes oncológicos con un pronóstico de cuidado, de cirugía y de recuperación. Y por lo tanto, esto es importantísimo saber, es importantísimo que los pacientes y sus familiares conozcan el progreso de su enfermedad y conozcan cómo deben hacer para irse adaptando a cada una de las etapas que se dan. Y es allí donde justamente el equipo psicológico, en este caso de nosotros de Samay Psicología Integral, les abrimos las puertas. Esta es una de las charlas en donde más acogida nosotros hemos tenido en instituciones, por lo tanto, es un amplio sector de la población que de pronto no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo apoyar o cómo ayudar a su niño, a su adolescente o a su adulto mayor que ha sido diagnosticado con una sentencia, por así decirlo, de cáncer. Entonces, estamos siempre a las órdenes.
saben que pueden comunicarse con nosotros a través de los diferentes espacios, ya sea por nuestro correo electrónico, ya sea nuestro número de WhatsApp, el 0997-28-3606, o a través de nuestra fanpage de Facebook también. Muchas gracias a todas las personas de igual forma que se han conectado, a todas las personas que han dejado sus comentarios. En realidad nos enriquecen mucho y nos permiten a nosotros también seguir adaptándonos a esta forma de trabajo, adaptar nuestro servicio para continuar haciendo lo que más nos gusta, que es cuidar de la salud mental de todos nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias también sus aportes. Nos veremos próximamente en otro en vivo a través de Facebook con nuevos temas que seguramente van a ser de su interés. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos. Steffi, ¿algo que decir? No, agradecerles a todos por esta transmisión. Sí, recuerden que si ustedes conocen o son pacientes oncológicos y aún se les dificulta saber cómo sobrellevar esta enfermedad, nosotros brindamos este apoyo psicológico, así que nosotros vamos a acompañarles en estos momentos que ustedes están atravesando. Recuerden que ustedes van a pasar por diferentes etapas y estas diferentes etapas va a ser algo nuevo para ustedes. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a cómo afrontar cada una de las situaciones que van viviendo. Entonces nosotros como SAMAI ofrecemos estos servicios y estamos a las órdenes para cualquier intervención, inquietud, duda o pregunta. Y muchas gracias por estar en esta hora con nosotros. Ok, Vivi. Muchísimas gracias por la acogida que tuvimos en este tercer SOS. También recalcar que SAMAI Psicología Integral es un equipo interdisciplinario. Trabajamos en equipo y que siempre estamos, las puertas de nuestro consultorio siempre están abiertas para las personas que tengan cualquier tipo de duda. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Ok, David. Bueno, nada más, una gratitud infinita a todas las personas quienes nos han brindado su atención. Quiero solamente terminar mencionando que la salud mental es realmente importante en todos los ámbitos y sobre todo en pacientes oncológicos, ¿sí? Bueno, yo ya lo mencionaron mis compañeras, SAMAI Psicología Integral está abierto justamente a las órdenes para el público. Estamos dispuestos para cualquier trabajo que sea en cuanto a la salud mental. Eso nada más. Agradezco a todos nuevamente por su atención y nos veremos próximamente en otro espacio propuesto por SAMAI Psicología Integral. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.